Buenas tardes, reciban un cordial saludo, honorables jurados, nuestra asesora de tesis, la doctora Ana Catalina Arango, el tallerista en línea, Magíster Kevin Jaramillo, docentes, compañeros y comunidad en general. Mi nombre es Nelly del Carmen Perea Ledesma y junto a la licenciada Judith Victoria Moreno Valencia, estudiantes de la cohorte 36 de la Maestría en Educación de la Universidad de Medellín, hoy traemos nuestro proyecto denominado Integración de Saberes Ancestrales al currículo del grado sexto de las comunidades de Samurindó y Opogodó, estrategias para el fortalecimiento de la identidad cultural. Este proyecto nace por la convicción y el sentido de pertenencia por esos saberes ancestrales de los afrodescendientes e indígenas que conocen mucho, tienen mucha tradición oral, mucho conocimiento empírico que debe hacer parte del currículo para el proceso formativo. El contexto en donde se lleva a cabo esta investigación es en el departamento del Chocó, un territorio rico en biodiversidad cultural. Alberga en Samurindó y Opogodó un valioso patrimonio de saberes ancestrales, riqueza cultural, riqueza étnica y humana. También es un departamento golpeado por la violencia y familias disfuncionales. También este departamento está bañado por dos mares, rico en ríos y montañas, en selvas lluviosas y en un cúmulo de riqueza, el cual posee nuestro departamento. También aquí queremos nosotros con este proyecto mirar en qué momento los saberes ancestrales no llegan a la escuela y forman parte de nuestro currículum. Bueno, ante ello, tenemos un problema con nuestros estudiantes del grado sexto y es la falta de conocimiento de esos saberes ancestrales, lo que los inhibe a ellos a tener ese sentido de pertenencia y ese conocimiento de su propia cultura. Lo que sí es muy claro es que esos saberes ancestrales continúan vivos en las comunidades. Necesitamos que esos saberes lleguen al aula de una forma tal que se haga un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, motivante, ameno y agradable al estudiante. Porque estas comunidades de Samurindó en Atrato y Opogodó en Condoto, con amplia riqueza biocultural, tradición oral y saberes de la vida cotidiana, presentan un problema que es la desconexión entre la escuela y los saberes ancestrales. Nosotras con este proyecto queremos que esos saberes ancestrales lleguen a la escuela para que hagan parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y los estudiantes se motiven por conocer su historia, su identidad y su territorio. De allí que tenemos esta pregunta: ¿cómo se pueden integrar los saberes comunitarios ancestrales de Samurindó y Opogodó al currículo del grado sexto, de modo que se contribuya al fortalecimiento de la identidad cultural desde un enfoque de diálogo de saberes? Para esto tenemos unos objetivos. El objetivo principal es diseñar estrategias curriculares basadas en el diálogo de saberes para la integración de los saberes ancestrales de Samurindó o Pogodó en el currículo del grado sexto, fortaleciendo la identidad cultural y promoviendo aprendizajes significativos, con unos objetivos específicos que tienen que ver cómo identificar, analizar, diseñar y valorar dichos saberes. Para ello tenemos el estado del arte, que es lo que nos muestra cómo ha evolucionado la investigación sobre esos saberes ancestrales al currículo y la identidad cultural. Partiendo de esto, partimos de muchos autores a nivel internacional, nacional y local que han coadyuvado a que esto muestre unas teorías y unos vacíos significativos dentro de ese proceso. Dentro de ellos tenemos a Paulo Freire con su educación liberadora y dialógica, a Adolfo Albano Achinte con sus pedagogías decoloniales, a Boaventura de Sousa Santos con su diálogo y ecología de saberes, a Aníbal Quijano con su colonialidad del saber, a Catherine Walsh con su interculturalidad crítica y al local Miguel A. Caicedo con la tradición oral e identidad afro. ¿Qué nos significa esto?
Esto nos muestra en los diferentes años que ha pasado estas teorías del estado del arte, nos han demostrado cómo ha evolucionado, qué sigue, cuáles autores han escrito y se ha valorado eso que ellos han diseñado para que esos saberes ancestrales y empíricos lleguen al aula y ayuden a transformar el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son esos hallazgos que deja este estado del arte? Que los saberes ancestrales fortalecen la identidad y la memoria colectiva. El diálogo de saberes entre la escuela y la comunidad. La participación comunitaria. Da sentido y pertinencia al aprendizaje. Y los aportes a la investigación es diseñar una estrategia curricular contextualizada que articule escuela, comunidad, territorio y currículo mediante el diálogo de saberes para fortalecer la identidad cultural. Pero esto tiene un vacío investigativo. No existen estrategias curriculares específicas para integrar esos saberes ancestrales al currículo de Samurindó y de Opogodó. El marco teórico tiene que ver con la integración de saberes ancestrales al currículo del grado sexto. Está basado en 4 principios, que es la enoeducación, que son fundamentos normativos y políticos basados y enmarcados en las normas y leyes como la Constitución Política del 91, la Ley 70 de 1993, la Ley 115 de 1994, el Decreto 804 de 1995 y el Convenio 169 de la OIT. También tiene que ver con los saberes ancestrales, que es el reconocimiento y valoración de los saberes comunitarios. Ahí encontramos a estos autores como Bonfil Batalla, Fran Fano, el Ministerio de Educación Nacional y Palacios y González. También tiene que ver con la identidad cultural, que es la memoria, el territorio y el currículo. Manuel Zapata Olivella, Nina Friedman, Aquiles Escalante, Banín, Pajés y Santi Esteban. También la descolonización e interculturalidad. Tiene que ver con perspectivas críticas para una educación transformadora. Ahí encontramos a Paulo Freire, Aníbal Quijano, Catherine Walsh y Adolfo Albán Achille. Estos autores van a dialogar mediante, como vuelvo y lo repito, un diálogo de saberes, donde se va a articular los saberes comunitarios ancestrales con el conocimiento escolar. Nuestra gente, nuestro entorno, la cultura y la tradición, se tienen en cuenta los saberes ancestrales, la integración curricular, todo ese compendio que tiene que ver con la gastronomía, la medicina tradicional, nuestra identidad, la música y la danza, nuestro paisaje, nuestro ambiente, nuestro entorno, nuestra identidad, nuestra organización. Esto todo forma lo que son un diálogo de saberes ancestrales y todo ese conocimiento que tenemos nosotros. Bueno, la metodología que empleamos en el desarrollo de esta investigación es un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo, interpretativo y un muestreo intencional. De ella participaron estudiantes, docentes, sabedores ancestrales y líderes comunitarios. Esto nos permitió utilizar diferentes técnicas como fueron las entrevistas, grupo focal, observación participante, relatos de vida y análisis documental, teniendo en cuenta como referentes de este diseño metodológico a Hernández, Sampieri y Mendoza, a Uwe Flick y a Sandín Esteban. Esto nos llevó a 3 fases. Una fase que es la identificación de saberes ancestrales. Una segunda fase que fue el análisis de la articulación de los saberes con el currículo. Y otra tercera fase que es el diseño de la propuesta didáctica. Este análisis de la información nos permitió la organización, la codificación, la triangulación y la interpretación. La metodología nos permitió comprender la relación entre escuela, territorio y saberes ancestrales para fundamentar la propuesta curricular. Los resultados del diagnóstico y los hallazgos principales fueron: nuestros saberes ancestrales son un patrimonio vivo de nuestra comunidad.
En cuanto al currículo, la integración parcial al currículo. Los docentes requieren formación, aunque mostraron interés, requieren la formación intercultural. El diálogo de saberes favorece los aprendizajes significativos y nos brinda nuestra identidad cultural, la cual fortalece el arraigo al territorio. Las implicaciones de este diagnóstico fueron potencialidades y desafíos, la necesidad de la integración curricular, la propuesta que es la estrategia didáctica. Y por último, estos hallazgos evidenciaron la necesidad de integrar sistemáticamente los saberes ancestrales al currículo para fortalecer nuestra identidad cultural. El análisis de los hallazgos es un análisis descriptivo. Es la interpretación de esos hallazgos en relación con los objetivos de la investigación. Como primero tenemos los saberes ancestrales que permanecen vigentes en las comunidades, como patrimonio cultural que debe preservarse y conservarse. Tenemos que los docentes reconocen el valor de esos saberes ancestrales, pero no tienen las herramientas como articularlo con el currículo. Tenemos una identidad cultural que se fortalece cuando el currículo reconoce el territorio. Eso da mayor sentido de pertenencia. Y el currículo, la necesidad de fortalecer la integración curricular. Y el diálogo de saberes conecta a la escuela con la comunidad y favorece los aprendizajes significativos. Conseguimos unos patrones que fueron identificados, como son saberes vigentes, currículo parcialmente integrado, porque como lo dije antes, no tenemos esas herramientas que debe otorgar el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental para que esos saberes propios de las comunidades se integren al currículo. La formación docente, los docentes reconocen la importancia de esos saberes empíricos, pero no saben cómo aplicarlos. Por ello se requiere una formación etnocultural en los docentes. El diálogo de saberes que permita que nuestros mayores y sabedores ancestrales lleguen al aula y puedan formar a nuestros muchachos para que ellos aprendan de su historia, de su cotidianidad, de su cultura y tengan mayor sentido de pertenencia con sus territorios. Todo esto va a ser un fortalecimiento de la identidad cultural. La interpretación confirma que integrar sistemáticamente los saberes ancestrales al currículo fortalece la identidad cultural y favorece los aprendizajes significativos, lo que permite hacerlo más pertinente al contexto y a la realidad sociocultural de cada una de las comunidades. Las conclusiones. Estas conclusiones tienen que ver con la cartografía de la esperanza, donde nos muestra nuestra escuela soñada, el ideal. Así diga que nosotros los maestros romantizamos todo y somos románticos. Este es nuestro propósito, donde nuestra raíz es la memoria, nuestro camino es el conocimiento y nuestro destino es la esperanza. En las comunidades de Samurindó y Opogodó, donde la tradición oral se mantenga, la medicina tradicional se siga practicando, nuestra rica gastronomía, nuestra arte, nuestra danza, nuestro oficio, nuestra relación con la naturaleza que nos identifica a todas estas comunidades. La cartografía de la esperanza representa la respuesta a esta investigación, donde integramos los saberes ancestrales al currículo, fortaleciendo la identidad cultural y proyecta una educación pertinente tanto para Samurindó como para Opogodó. Las recomendaciones. Después de analizar y ver esa cartografía de la esperanza, esa escuela soñada, al desarrollar esta propuesta de investigación, nosotros tenemos unas recomendaciones que son las acciones para proyectar a futuro nuestra propuesta. Cada recomendación nace de esa cartografía de la esperanza, que se proyecta hacia los actores que hacen posible una educación intercultural pertinente y sostenible. Tenemos primero que las instituciones educativas integren los saberes ancestrales al currículo, especialmente al PI en su componente académico.
como proyectos de aula y estrategias contextualizadas, que los docentes puedan formalizar y fortalecer la transmisión de esa educación intercultural y diálogo de saberes para diseñar experiencias de aprendizaje significativo. La comunidad y los sabedores participar activamente en los procesos educativos compartiendo saberes y prácticas culturales. El Ministerio de Educación fortalecer las capacidades técnicas y pedagógicas de la Secretaría de Educación Departamental para implementar la educación en coherencia con el carácter pluriétnico y multicultural de Colombia. La Secretaría de Educación brindar ese acompañamiento técnico a las instituciones educativas para implementar currículos contextualizados que valoren la diversidad cultural de los territorios. Y a las futuras investigaciones, evaluar y adaptar la cartografía de la esperanza en otros contextos educativos para seguir fortaleciendo la identidad cultural de las nuevas generaciones. La cartografía de la esperanza, que es nuestra escuela soñada, lo que nosotros queremos lograr con esta propuesta de investigación, es el camino para que la escuela, la comunidad, el gobierno y la nación caminen juntos hacia una educación que valore nuestras raíces y construya futuro. Nuestra raíz es la memoria, nuestro camino es el conocimiento y nuestro destino es la esperanza. Las referencias bibliográficas. Tenemos a Albán Achinte en el 2010 con la interculturalidad crítica en América Latina, que es un enfoque de los pueblos afrodescendientes de la Universidad Pontificia Javeriana. Tenemos a Bonfil Batalla, Miguel A. Caicedo, con las poesías costumbristas chocuanas. Tenemos también Delgado M., Evans Newman, etcétera, etcétera. Todas estas referencias bibliográficas son lo que dan el soporte a nuestra propuesta de investigación. Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.